Pedimos, puedan esperar un par de minutos ya con la primera conferencia impartida por la maestra Madaino Damián, consejera de Tabasco. Igual pedimos que si nos apoyan silenciando sus micrófonos, y igual les comentamos que se estará colocando el registro doctora Maday, si nos escucha, ya le cedimos los derechos para poder presentar. Gracias. Soy muy hábil para estos temas, pero dime cómo nos conectamos. Ajá. Bueno, me parece. Sí, me parece bien, por favor, porque Sí. Desde aquí no sé cómo lo haría, pero si las tienes, si me ayudas, para mí sería mejor. Y en un momento se la comparto. Ok, gracias.
Porque, por ejemplo, aquí no nos da opción. De la doctora Maday Merino. Buenos días. Pues algunas semblanzas del currículum de la doctora Maday Merino. Ella es de Exteriores y Derecho Internacional por el Instituto Ortega y Gasset, Madrid, España, doctora en Derecho con reconocimiento. Sus límites son Derecho Internacional, Derechos Democráticos, Estado, Gobierno y Protección del Medio Ambiente, en razón de las cuales ha participado en foros, congresos nacionales e internacionales en Brasil, Guatemala. Entre sus publicaciones ha coordinado 5 obras en materia de derechos humanos, de indígenas, paridad a nivel nacional. Campus Villahermosa en nivel maestría. La doctora Maday es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Consejeras Estatales
electorales de las entidades del Colegio Nacional de Adriano Gómez Lara, del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tabasco, del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, en especial las que se producen en contra de las mujeres. Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a nombre de nuestro rector del Pues muchísimas gracias a todas, a todos por la presentación. Y bueno, agradezco a la maestra Carmen Díaz por esta presentación. También sé muy bien, están haciendo que esto sea posible. Osorio, de servicios académicos. Sé que es un programa de generar los mejores derechos para las mujeres. Entonces, también, por supuesto, se encuentra la doctora Felipa, que es directora de la a la que en su momento pertenezco, y bueno, enhorabuena por el cargo que ella ostenta. Y nos acompañan en esta de conferencias sobre mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo. Yo quiero empezar con un tema antes de entrar a la parte esencial de mi exposición. Yo veo que por aquí de 9:30 a 10:30 tengo aproximadamente una hora, pero no sé si es completa o va a haber preguntas al final de la exposición para que yo pueda ajustarme a ese tiempo. Pregunto. Sí, doctora, sí. A ver si no se me duermen entonces. Bien, primero quiero plantear un tema general en México. Posteriormente plantearé las reformas, que es el tema que me ha tocado a mí trabajar, las reformas en materia de violencia política en razón de género. Antes de empezar con la parte esencial, quiero empezar con una parte genérica. Y la parte genérica es desde cuándo nuestro sistema mexicano ha hecho énfasis en los temas relacionados. Las propias razones me voy a ir a tribunales y quiero hacer mención de las tribunales. Sería la Corte Internacional de Derechos, la Corte Internacional.
a temas de crímenes de genocidio, crímenes de agresión relacionados con el tema de violencia relacionada del cuidado de la. Entonces, ya a través de este tribunal, aún cuando temas internos de los países un mecanismo de defensa, sí serán que a pesar de que sus propias constituciones no lo conserven, se tendrá que realizar y sí tendrán que tener una resolución respecto muchas veces en contra de lo que sucede dentro de la vida política dentro de un Estado. Y vamos a encontrar y aquí quiero hacer énfasis hace artículos para posteriormente hacer uso de ellas de diferentes maneras. De Justicia Internacional. Este es un tribunal pero ha resuelto ciertos casos que sí impactan al tema relacionado con los principios generales del derecho en materia de derechos humanos y principalmente en materia procesal. Un ejemplo de ello lo tenemos en el caso Avena. El caso Avena es un caso que llevó México contra Estados Unidos, en el cual México no podía alegar que había una violación de derechos humanos hacia los mexicanos, pero sí podía alegar, porque ante ese tribunal no se alegan ese tipo de situaciones, pero sí podía alegar que había, si pudieran detener las diapositivas, porque todavía no estoy ahí. Ok, gracias. Estoy todavía en una introducción leve. Entonces, posteriormente, México dijo, Estados Unidos no cumplió con un protocolo que nosotros tenemos de materia consular. Es un acuerdo consular que tiene que ver con temas de asistencia consular a los mexicanos. Un mexicano estando en el extranjero, si es detenido, tiene derecho a través de este protocolo a tener una asistencia consular. Si esa asistencia no le es otorgada, entonces incumple el Estado, en este caso Estados Unidos, incumple un tema de comunicación que está contenido en ese acuerdo. Y había más de 250 casos de mexicanos ya con pena de muerte, y México somete a consideración de la Corte Internacional y dice, por razones de violencia, por razones de violentar sus derechos procesales, pero principalmente por violación a un tratado internacional. Entonces, no les hablo más de ese tema, pero muchos mexicanos tuvieron la oportunidad de que sus juicios volvieran a ser estudiados estudiados, más bien trabajados bajo un proceso jurisdiccional, pero ad hoc, porque no era ya el proceso jurisdiccional que se había tenido para que se les diera la sentencia de pena de muerte. Algunos sí se llegaron a la pena de muerte, otros lograron tener solamente una pena privativa de la libertad, y en su caso algunos lograron tener también su libertad. Pero esos son temas que sí impactan a la conceptualización de la violencia también. Y por último, y adrede, quise dejar el Tribunal Internacional, que es un tribunal interamericano de los derechos humanos. En materia de derechos humanos, se pudiera decir que en cada continente debiera existir un sistema o un tribunal. En el caso nuestro, que es el americano, tenemos
el Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos. Este tribunal del cual México también es parte y ha adoptado sus protocolos y, por supuesto, las declaraciones y, en su caso, también la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ha resuelto varios temas en materia de violencia. Porque me imagino que se ha de querer tardar unos días acá. Yo creo que eso es, y para que le den comida y todo eso, me imagino. Lo ha de haber llevado con Dominga o... Dalila, creo que se escucha su voz. No sé quién es, pero se escucha su voz. Pues quién sabe. Por favor, si nos hacen el favor de silenciar sus Ok, micrófonos. ¿qué me dice la Dalila? Por eso te digo, con alguien. Eso fue. Eso. Bien, entonces este tribunal, que es el tribunal dedicado al tema de protección de derechos humanos, ha emitido varias resoluciones en razón de temas relacionados a la violencia hacia la mujer en varios países, pero me refiero solamente a México. En el caso de México, tiene varias resoluciones. La primera es el caso Campo Algodonero, no sé si alguien por aquí lo recuerde, pero es un caso de las más bien conocido como las muertas de Juárez. Las muertas de Juárez se le conoció a este caso, es un caso González y otras, es el caso conocido en la Corte, y donde México queda sancionado por varias situaciones. Una, la falta de investigación. Otra, la falta de trato especializado para el tema de las mujeres. Otra, la falta de instituciones dedicadas a la protección de las mujeres aquí en el Estado mexicano. Y, por supuesto, también tener una perspectiva de género al momento de investigar. En las investigaciones que México relata, que fue, la verdad, uno de los casos más catastróficos de respuesta que México da a un tribunal extranjero, una de las respuestas que México da en esta desaparición de mujeres es: probablemente se fue con el novio, o probablemente se fue porque así quiso irse con sus amigos. Y es una respuesta tan terrible, porque después, cuando se logra encontrar algunos cuerpos, el Estado mexicano dice: bueno, sí, encontramos unos cuerpos y están en estas bolsas. Para los que conocemos la materia relacionada con la investigación criminal o criminalística, también toda la ciencia, sabemos que se tiene que cuidar muchísimo la evidencia. Y en aquella época, pues la evidencia ni siquiera era considerada como un elemento esencial para la investigación y mucho menos para un proceso judicial o para judicializar. No tenían ese cuidado. Entonces, queda evidenciado el Estado mexicano y la Corte Interamericana lo obliga. Primero dice: tienes que pedir una disculpa a las familias de estas personas, obviamente hacer un pago correspondiente para resarcir daños. Tienes que tener dentro de tus fiscalías, porque anteriormente los que investigaban, el Ministerio Público anteriormente, que así se le llamaba, era el que tenía a cargo la investigación. Si tienes que investigar, pero con perspectiva de género. Tienes que tener un catálogo de desaparecidas. No puedes nada más mencionar que se desapareció y dejarlo como un dato aislado. Tienes que tener ese dato. Obliga a sistematizar la información de las mujeres desaparecidas, obliga a hacer una geografía, un mapa donde se pudiera mencionar cuántas mujeres hay desaparecidas en el país, dónde es donde más se desaparecen, qué edades son en donde se desaparecen, qué violencia sufren esas mujeres en el país. Entonces, y no solo eso, sino también lo obliga a tener instituciones que vayan dedicadas a la protección, la ayuda y el cuidado de las mujeres. Dice: ¿cómo es posible que no se tenga una institución donde la mujer pueda acudir, siendo que es un país que tiene tanta violencia hacia las mujeres? Y bueno, posterior a esa vienen otras resoluciones. Hay otra resolución de
de una indígena que también es agredida en su territorio, violada por algunos militares. México es obviamente sancionado de nuevo por estos temas de violencia hacia las mujeres. Imaginemos cuántos casos de violencia hay en el país o ha existido desde hace mucho tiempo para que lleguen a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte pueda resolver. Muchos casos quedan atrás, muchos casos por cuestiones de recursos o a veces desconocimiento no llegan a la Corte Interamericana y por eso no se resuelven de esa manera. Entonces, se fue para allá, para atrás. ¿Qué dice mi mamá? Entonces vemos cómo México ha ido moviendo su estructura en materia de violencia. Y el último caso que quiero mencionar, porque no es relacionado con un tema de mujer, pero es el que hace el cambio en el sistema mexicano en materia de protección de derechos humanos, y es el caso Radilla Pacheco, resuelto también por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es una persona desaparecida, un líder político, por eso también lo traigo a la mesa. Era un líder político y desaparecido en el 74 y después de tanto tiempo le dice la Corte, es un tema que resuelve en el 2008, si no mal recuerdo, y dice la Corte es un tema que debiera estar cambiando el sistema jurisdiccional y por supuesto también poniéndole una carga al sistema legal mexicano, porque no es posible que las desapariciones, no es posible que no le puedan dar una respuesta a tiempo y correcta a las personas que participan de manera activa políticamente en el Estado. No puede ser que tengan esa inseguridad de participar y que por cuestiones políticas pues los desaparezcan, dice. Entonces, vemos ahí cómo con todos estos parámetros viene una reforma interesante en materia constitucional en el 2011 de protección a los derechos humanos. Y posteriormente a esta reforma tenemos una siguiente, me salto un poquito más del tiempo porque tendría que hablar de todas las reformas que se dieron y cómo se dieron, pero lo importante es que se dio una gran reforma en materia de derechos humanos. Y posterior a esa reforma de derechos humanos viene una reforma en materia electoral. Esta reforma en materia electoral es en el 2014. En el 2014 surge una reforma que ya se tenía en materia constitucional, que era un tema paritario. Se decía, todos deben de participar de ahora en adelante, tanto mujeres como hombres van a poder participar de una manera paritaria en cargos de elección en específico de diputación. Entonces, en ese año es la primera etapa, el primer proceso electoral en el cual se consideró a la paridad como esencial para la participación ciudadana. Pero ¿qué sucedió posterior a eso? Vimos, lo digo por el caso que me toca estar ahora como autoridad electoral. Desde esa época he estado en este instituto y pudimos observar a nivel estatal y a nivel local, y a nivel nacional, que la participación, entre mayor era la participación de la mujer en la vida política, mayor era la exposición de la mujer en la vida política, mayor fue el tipo de agresión que tuvieron. Pero agresiones de todo tipo, impresionante, agresiones físicas, agresiones verbales, agresiones a través de medios de comunicación que fueron las más, agresiones a través de redes de comunicación, de las redes sociales que ahora se manejan. Entonces, la exposición, entre mayor era la exposición de la mujer, mayor era la agresión. Algunas nos tocó después del año 2014-2015, que fue el primer proceso electoral que se lleva a cabo esta reforma en materia paritaria. Se obliga a todas las entidades federativas para que no nada más las diputaciones, sino también las regidurías participaran las mujeres de forma, bueno, fue una obligación que se le hizo a los partidos políticos. Pues los partidos políticos, la primera reacción que tuvieron es, no hay mujeres.
que puedan participar. No quieren participar. Las mujeres no quieren participar. Esas eran las dos cosas que nos decían. No hay y no quieren. Puede ser que sí hay, pero pues realmente no quieren. Y empezamos las autoridades a través de diferentes resoluciones de las diferentes jurisdicciones en materia de electoral, tanto aquí en el estado de Tabasco como también las jurisdicciones federales, las regionales y la sala superior, estuvieron en sintonía para resolver estos temas y decir, pues tienen que poner mujeres. Y es una obligación de los partidos que pongan mujeres de manera paritaria, tanto de forma horizontal como transversal, que bueno, eso es un tema técnico que yo estoy muy segura que en su momento lo trabajará la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, que veo que está por ahí también en sus actividades. Entonces, no entro de fondo a ese tema, pero sí quiero mencionar que estas reformas nos llevaron no solamente a tener paridad en las diputaciones, como decía la reforma constitucional, sino que nos ayudaron muchísimo las resoluciones de los diferentes tribunales para hacer posible que a través de los órganos administrativos se abriera un panorama también para la participación de las mujeres. El liderazgo de muchas mujeres no es que no quieran o no hayan, sino que nos dimos cuenta que la violencia era tal que preferían no exponerse. Y aquellas que se exponían sabían que por ser mujeres podían tener un tipo de agresiones más fuertes. Muchas de ellas vinieron en el proceso siguiente, que fue 2017-2018, con algunas situaciones muy complejas también, donde nos decían, estoy participando, pero ya me amenazaron porque pues tienen hijos, tienen familia. Y ustedes saben muy bien que nosotras las mujeres priorizamos muchos los temas familiares. Y no es una cuestión de que nada más seamos las mujeres, estoy muy segura que también los hombres lo hacen. Entonces, ese riesgo latente, esa situación, los tribunales también la fueron atacando. Y en su momento, mujeres que participaron como si fueran, fueron violentadas por algunos representantes de partidos, violentadas también por algunas personas que eran presidentes municipales, que violentaban a la que había quedado porque ni modo, me obligó la ley y como yo gané, ella también está aquí, ¿no? No les daban el salario, no les permitían llegar, no les permitían tomar decisiones, no les daban información, a pesar de que ya estaban. Entonces, ellas empezaron a denunciar, empezaron también a levantar quejas, acciones administrativas, etcétera, hasta que por fin los tribunales también dijeron, todo aquel que se le configure un tema de violencia va a quedar sin la posibilidad de participar. Entonces, varios quedaron sin la posibilidad de participar activamente y eso fue, como decimos aquí en materia electoral, un primer manotazo que es el que a través de los tribunales se da en la mesa para evitar que las mujeres fueran violentadas